En esta oportunidad veremos cómo armar un circuito electroneumático y todos los elementos que lo componen. Este es un circuito neumático ejemplo con el que vinimos trabajando. Al presionar el pulsador S1, el actuador A avanzaba hasta la posición 1. Al presionar el pulsador S2, el actuador A retrocedía hasta la posición 0. Podíamos distinguir la válvula de distribución y las válvulas de señal. Esto en el caso de la neumática. Para la tecnología electroneumática, las válvulas de señal serán reemplazadas por elementos eléctricos. Lo único neumático que tendremos serán la válvula de distribución y el actuador. La neumática va a realizar el trabajo. La electroneumática va a realizar la conmutación de esta válvula de distribución. En nuestros esquemas electroneumáticos vamos a tener dos sistemas muy importantes. El primero de ellos es el sistema de mando, el cual está compuesto por una tensión de 24 volt, relés, pulsadores, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, contactos y sensores, o también fines de carrera. En nuestro sistema de mando vamos a tener una zona de evaluación y una zona de acción. Nuestro sistema de mando va a estar alimentado por una tensión de 24 volt de corriente continua. Recuerden que esa tensión es la tensión de seguridad. En el mando van a intervenir los pulsadores, sensores o fines de carrera y contactos de alguno de estos relés. Los relés son dispositivos electromecánicos los cuales constan de una bobina y unos contactos. Estos dispositivos se utilizan para, desde un sistema de mando o baja tensión, poder controlar un sistema de potencia o de alta tensión. Cuando nosotros energizamos la bobina de un relé, sus contactos conmutan, es decir, cambian de estado. El contacto normalmente abierto pasa a cerrarse y el contacto normalmente cerrado pasa a abrirse. Acá podemos visualizar un ejemplo para un sistema de potencia que en este caso, si el relé no está energizado, se enciende una luz roja y cuando se energiza el relé, vemos que conmutó sus contactos, se energizó una luz verde. En este caso, podemos observar un relé de la marca Finder, en el cual tenemos sus especificaciones que nos indican que la tensión para alimentar la bobina es de 24 volt de corriente continua. Recuerden que esta es la tensión de seguridad con la que cualquier operario puede trabajar tranquilamente. Para la potencia acá, para sus contactos, puede manejar corrientes de hasta 12 A y hasta 250 volt de corriente alterna. ¿Qué elementos vamos a tener en nuestro sistema de potencia? Solenoides, que se van a encargar de gobernar las electroválvulas. Aquí una electroválvula. Esta vez los pilotos son los solenoides, que aquí están representados para nuestro sistema de potencia, para nuestro esquema eléctrico. Además de esto, vamos a tener contactos de los relés del sistema de mando.
Veamos ahora entonces cómo pasar de este esquema neumático a un esquema electroneumático. Siguiendo las pautas anteriores, vamos a necesitar fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento, un actuador y una válvula de distribución. En este caso va a ser una electroválvula, 5 vías, 2 posiciones. Acá, en neumático o eléctrico, nuestro accionamiento izquierdo, seleccionamos el solenoide. Al ser una válvula biestable, por la derecha hacemos lo mismo. Conectamos, colocamos los sensores a nuestro actuador y luego a los solenoides los vamos a llamar. Al que se encarga del avance, Y1, y al que se encarga del retroceso, Y2. Silenciadores a los conductos 5 y 3. Y de esta forma está realizado nuestro esquema electroneumático. Falta nuestro circuito eléctrico con los sistemas de mando y los sistemas de potencia. Procedemos entonces. Componentes eléctricos, alimentación de tensión. Vamos a necesitar mando y potencia. Entonces, ¿qué elemento vamos a colocar en nuestro sistema de mando? Tenemos pulsador S1, pulsador S2, sensor A0 y sensor A1. Procedemos a buscarlos. Pulsador, en este caso ambos son normalmente abiertos. Y sensores, 2 sensores. Recuerden, en la actividad de sensores vimos que estos eran de 3 hilos. 2 de ellos eran para alimentación y el tercero era para alimentar una carga. Procedemos entonces. En nuestro sistema de potencia vamos a necesitar 2 solenoides, Y1 e Y2. Los vamos a buscar. Solenoide, solenoide. Realizamos las conexiones y les ponemos nombre. Y1 e Y2. Ahora, no puedo conectar esto directamente a la alimentación, porque en ese caso podríamos observar que siempre va a estar energizado y por lo tanto esta válvula siempre va a estar conmutada. Esto es un error. Acá debemos colocar un interruptor. Este interruptor va a estar dado por un contacto de un relé que se va a activar en el sistema de mando. Entonces colocamos este interruptor de circuito, que es un contacto de este relé. Vamos a ponerle nombre al relé. Van a tener por nombre la letra K y un número. En este caso va a ser el relé K1. Si hubiera más relés, relé K2, relé K3, relé K4, etc. Vamos a conectar este relé a este pulsador y este contacto, como dijimos que pertenecía a este relé, si hacemos doble clic, le colocamos el mismo nombre, K1. Fíjense que ahora está vinculado el contacto K1 con el relé K1. Cuando se energice la bobina del relé,
Los contactos normalmente abiertos pasan a cerrarse y los contactos normalmente cerrados pasan a abrirse. Colocaremos nombre a este pulsador, S1. Entonces, en nuestro esquema neumático teníamos que, si presionábamos S1, el actuador A avanzaba. Si presionamos S1, el actuador A avanza. Estamos bien. Verifiquen que cuando presionamos, la corriente viene por acá, energiza la bobina de K1. En el sistema de potencia, el contacto se cerró, la energía vino por acá, energizó el solenoide Y1 y conmutó la válvula de distribución. Nos falta ahora realizar el retroceso de este esquema. Para eso vamos a necesitar la ayuda de otro relé y de otro contacto de ese relé. Pulsador S2, relé K2, relé K es el segundo, relé K2. Conectamos. Entonces, cuando presione S2, se va a energizar la bobina del relé K2 y va a cerrar este contacto abierto. Colocamos el mismo nombre y conectamos. Entonces, simulamos. Presiono S1, A avanza, presiono S2, A retrocede. Ahora, como detalle, en este esquema neumático no utilizamos los sensores para nada. En este vamos a colocar algunas luces para ver cómo funcionan. Las luces van en el sistema de potencia, ya que nosotros, con alguna automatización, podríamos energizar luces de, por ejemplo, 220 volt de corriente alterna. ¿Cuándo van a ser accionadas? Bueno, supongamos que yo quiero hacer que se encienda esta luz cuando el vástago de A esté en la posición 0 y que se encienda esta luz cuando el vástago de A esté en la posición 1. Entonces, este sensor, hacemos doble clic, va a ser el sensor A0 y este va a ser el sensor A1. Como los sensores están en el sistema de mando, vamos a hacer que gobiernen unos relés. Estos relés van a tener una particularidad en su nombre. Se van a llamar K por ser un relé, pero esta vez, en vez de solamente un número, van a llevar el nombre del sensor que los está activando. Por ejemplo, este va a ser K0. Y va a ser el sensor A0 el que cuando esté detectando envíe la señal para energizarlo. Vamos a necesitar luego un contacto de ese relé para energizar la luz que les había comentado antes. Le ponemos el mismo nombre, K0, y lo conectamos a esta luz. De esta forma observen que cuando el vástago de A está en la posición 0, este sensor está detectando, energiza este relé, por lo tanto este contacto abierto se cerró, la corriente puede circular por acá y enciende la luz, que en este caso indica la posición 0 del actuador. Lo mismo para A1. De esta forma entonces obtenemos nuestro esquema electroneumático seguido de su esquema eléctrico correspondiente a los sistemas de mando y de potencia para realizar este circuito. S1 provoca el avance de A, S2 provoca el retroceso.